Cientos de armenios huyen de sus hogares. Algunos vehículos todavía llevan las huellas del reciente conflicto. Grupos de ayuda humanitaria ayudan a las familias a cruzar la frontera con Armenia. El temor por su destino bajo el gobierno azerbaiyano ha provocado un éxodo masivo en Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán tomó Nagorno-Karabaj por la fuerza la semana pasada. La región se encuentra dentro de sus fronteras, pero antes estaba bajo el control de fuerzas de etnia armenia. Unos 120.000 armenios viven en este territorio montañoso en el Cáucaso. Muchos temen ser perseguidos si se quedan. Y eso pese a las promesas de Azerbaiyán de que quiere reintegrarlos como ciudadanos iguales. Armenia se ha preparado para recibir a 40.000 personas de Karabaj. Las autoridades de Armenia indicaron el martes que al menos 13.000 personas provenientes de ese territorio separatista del Cáucaso arribaron al país en la última semana. El territorio tenía 120.000 habitantes antes de la ofensiva relámpago lanzada por Azerbaiyán el 19 de septiembre, que se produjo luego de meses de bloqueo de los suministros en el enclave. Esta región se encuentra habitada por una mayoría de etnia armenia, aunque internacionalmente es reconocida como parte de Azerbaiyán, que tras una nueva operación militar en septiembre de 2023 aseguró haber recuperado la soberanía de la zona. Se trata de esta región montañosa de unos 11.500 kilómetros cuadrados, ubicada en el Cáucaso, un lugar que durante siglos se ha visto sacudido por conflictos étnicos y religiosos en el que varias potencias extranjeras, como lo hicieron los otomanos o los soviéticos, han reclamado su parcela de control. También es conocida como el Alto Karabaj y ha sido históricamente una región de mayoría étnica armenia, pero en 1923 los soviéticos entregaron su control a los azerbaiyanos y se conformó como una región autónoma dentro de la entonces República Soviética de Azerbaiyán. Azerbaiyán prometió que permitiría que los rebeldes que depusieron las armas huyan a Armenia y prometió también que garantizará los derechos de los armenios que permanezcan en el territorio. Pero las autoridades de Ereván denunciaron planes de limpieza étnica y en la única ruta terrestre para salir de Nagorno-Karabaj, el corredor de Lachin, cientos de vehículos esperaban para cruzar hacia Armenia. Armenia y Azerbaiyán, dos antiguas repúblicas soviéticas, se han enfrentado en dos guerras por Nagorno-Karabaj en las últimas 3 décadas, entre 1988 y 1994 y en 2020. La operación de la semana pasada terminó con 200 muertos, según los separatistas armenios. Rusia insta a las partes en conflicto a detener el derramamiento de sangre, cesar inmediatamente la acción militar y volver a una solución política y diplomática. Se esperaba para este año un acuerdo con mediación de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Las negociaciones estaban previstas para la Asamblea General de la ONU que se celebra actualmente. El primer ministro armenio enfrenta presiones internas con manifestaciones que piden su destitución. Azerbaiyán, por su parte, dice seguir comprometido con el plan de paz a pesar de la operación militar. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron recién en la introducción, vamos a intentar desglosar y entender un conflicto que no nos es ajeno, pero sí por ahí, para muchos de los que están viendo, o por lo menos para los que estamos acá, es por lo menos lejano y a veces hay que historizarlo para entenderlo. Algo que viene heredado de la era soviética, que tiene una región del Cáucaso Sur en tensión desde hace muchos años y que, como bien lo vieron recién, ha recrudecido en los últimos días, justamente con una ofensiva de Azerbaiyán sobre una región, la República de Artsaj, que es una región en disputa por estas dos naciones, pero más que hablar yo, justamente para eso invitamos a gente que sabe del tema, que conoce el tema y que nos puede ilustrar sobre ello. Por un lado, saludo por este lado a los compas y colegas de los SRT, Mariano Sarabia y Paola Carabajian. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por estar por aquí. Recientemente llegada de la zona, Paola. Ayer. Y en esto quiero recalcar y agradecer porque tenemos aquí a Mariano, tenemos a Grego, que son personas de la casa que han siempre dado un espacio de difusión al tema, pero que Canal 10, que el multimedio SRT, Radio Universidad, la 102.3, estén atentos y
y contando y explicando esto, yo, como lo dije la otra vez, quiero decir gracias. Pues es muy difícil conseguir espacio en los medios para que esto se conozca y para que esto trascienda. Y me parece que el secreto de todo lo que está sucediendo para poder intentar que la justicia también se haga eco tiene que ver con que se conozca y se sepa. Totalmente. Así que esto es realmente para un gracias muy grande y esperemos que se multiplique por millones. Y lo decía recién, bueno, la comunidad armenia en Argentina y muchos países, pero acá es muy grande y por eso digo, no nos es ajeno, sí por ahí a muchos nos es lejano quizás. Por este lado, Eduardo Torosian es director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica y Grego, hombre de la casa. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por estar. A ustedes. Bueno, empiezo, Pau, por lo menos con que me cuentes las primeras impresiones de lo que trajiste de la zona, ¿sí? Ya vamos a empezar a historizarlo un poco al tema, pero ¿impresiones o sensaciones? Para mí fue mi primer viaje y la verdad es que llegar a un lugar del que uno siempre habló, del que hay tantas anécdotas, tantas historias, tantos abuelos que contaron, que llegaron por diferentes circunstancias, depende de la época, pero siempre fue el dolor el que los acarrió hasta un lugar diferente del que era su casa. Era muy significativo saber que estaba llegando a la casa de mis abuelos, que también era mi casa, con aromas que son familiares, con mucha emoción, con mucha emotividad. Ver el Ararat, y como decíamos, porque fuimos con un grupo de 8 jóvenes, entre 19 y 23 años, que también hacían su primer viaje, después de trabajar mucho por recaudar los fondos para poder viajar. Decíamos, sentados frente al Ararat, qué difícil es ver ese monte tan histórico y tan representativo a pocos metros con un alambrado que decía, bueno, escucha, hasta acá puedes llegar, esto es tuyo, pero no lo toques. Claro. Eso fue el comienzo y después, bueno, todo lo que acarrea un recorrido por Armenia o por la tierra que a uno tantas emociones le movilizan, ¿no? Quédate ahí, Pau, ya vuelvo para que nos sigas contando porque llegaste antes de que empezara sí, por eso te venía contando esta ofensiva. Por eso, hasta ahí veníamos bárbaro, ¿no? Hasta la mitad del recorrido fue bárbaro. Y después, si querés, sí, seguimos con las sensaciones de lo que vino. ¿Qué hay que entender, Mariano, para decir, bueno, las claves de cómo entender esto que está pasando ahora entre Armenia y Azerbaiyán? Lo primero es que el pueblo armenio es un pueblo originario, ¿no? Es un concepto que nos suena cercano. Es un pueblo originario porque no tiene proceso migratorio. Está ahí desde hace 10.000 años. Por eso me gustaría corregir lo que dice el informe de la televisión europea, los europeos siempre tratando mal los temas de política internacional. Son verdaderos responsables y cómplices de Azerbaiyán, un estado genocida. Ellos dicen que son separatistas armenios, no son ningunos separatistas, ni son rebeldes. Ese es un pueblo originario que está ahí desde siempre, desde hace miles de años. De hecho, el alfabeto armenio fue creado por un monje que se llamaba Mesrop Mashtot. Ahí, en Nagorno-Karabaj, en Arsaj es el verdadero nombre, hay un monasterio que se llama Maraz, donde enseñaba el alfabeto armenio. En el siglo V. ¿Qué pasa en los años posteriores para que turcos, hoy, muy emparentados con los mongoles, llegan a la zona recién en el siglo XII, por ahí? Y después, por supuesto, el Imperio Otomano. Eso en general estuvo en manos del Imperio Persa y el Imperio Ruso últimamente, a partir de los últimos siglos, ¿no? Cuando cae el Imperio Ruso y surge la Unión Soviética, hay una República Armenia independiente durante unos años y también una República Azerbaiyán independiente. Es la primera vez en la historia que existe un estado llamado Azerbaiyán, cuando en realidad estados armenios sí había habido varias veces en distintos momentos, antiquísimos, ¿no? Entonces, cuando entran los dos estados a la Unión Soviética, Armenia entra con Arsaj. Eso es fundamental desde lo jurídico y desde lo histórico, porque la constitución de la URSS decía que se iban a mantener las fronteras de los estados cuando entraron a la Unión. Y después Stalin, principalmente comisario de las nacionalidades, jugando a ser Dios, puso un pueblo armenio cristiano en medio de una república soviética, pero musulmana azerbaiyana, cuando en realidad
en ese año 22, año 23, 1922, 1923, claro. se estaba concretando, perpetrando el genocidio armenio en manos de los turcos. ¿A quién se le ocurre, en qué cabeza cabe, poner armenios en la boca del lobo dentro Cuando de decís Azerbaiyán? poner es la delimitación geográfica que hace Stalin, porque en realidad y es Stalin solo. La población es armenia. Pero digamos, además de esta todos zona. los burós centrales de Azerbaiyán habían aceptado, de Armenia, de Nagorno-Karabaj, Artsaj, todos estaban de acuerdo, incluso Moscú estaba de acuerdo que eso era Armenia, y hay documentos. El único que hizo las cosas mal y tenía mucho poder, lamentablemente, fue Stalin. Bueno, cuando estalló la Unión Soviética entre el 89 y el 91, obviamente empezaron los problemas. Masacres en distintas ciudades de Azerbaiyán de armenios, en Sumgait, en Bakú, la capital, en el propio Artsaj, y Artsaj declara su independencia. Y a partir de ahí, todos los problemas en estos últimos 30 años. Eduardo, ¿cómo se entiende esto último? Porque hubo 3 conflictos grandes, allá por 88, el 94, en el 2020 y ahora. ¿Por qué recrudece ahora esto? Si querés agregar algo a la historización. Sí, no, lo que contó Mariano estaba perfecto. En el 91, y siguiendo las pautas que imponía la Constitución de la Unión Soviética de aquel momento, el Oblast de Nagorno-Karabaj se declara independiente, ¿sí? En el 91 también se declara independiente la República de Armenia, y es muy importante remarcar que Azerbaiyán existe a partir de 1918, porque el tema recién hoy, con los 120.000 armenios que están siendo desplazados hacia Armenia, hoy ya han pasado 30.000 armenios como refugiados que están escapando de un genocidio, y es una limpieza étnica, ¿sí? Hoy se juntaron en otra región armenia cedida por Stalin a Azerbaiyán, que es la región de Najicheván, Erdogan, presidente de Turquía, y Aliyev, presidente de Azerbaiyán, diciendo y anunciando que esto no termina acá, que ahora van por el sur de Armenia y que van por reclamos a partir de los 30 años, según ellos, de la ocupación. O sea que la limpieza étnica no solo que está en marcha, hay un montón a pesar de las promesas del gobierno de Azerbaiyán de respetar a los habitantes de la zona. No solo son mentiras, sino que yo acá, Martín, quiero recalcar la actitud del gobierno argentino y de Moreno Campo, que fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional allá por los años 2000, donde mundialmente reclamaron esto, de que Azerbaiyán no cometa una nueva limpieza étnica, a la par de Macron, presidente de Francia, y Azerbaiyán, mintiendo una vez más, es lo que está haciendo. Hay pueblos del Alto Karabaj que están hoy incomunicados, hay violaciones masivas en pleno siglo XXI, aunque parezca fuerte, y lo tengo que decir, más allá de lo que fue el ISIS, hay decapitaciones de niños delante de sus padres, y entonces, siguiendo la línea de lo que decía Poli, tengo que agradecer a los medios argentinos, a Canal 10, que nos permiten visibilizar como armenios, descendientes de armenios nacidos en la diáspora, esta situación de hoy. Esa gente está incomunicada, los que están pudiendo salir hasta que Azerbaiyán cierre el grifo, van a poder vivir como refugiados en la calle en Armenia, y esta es la situación de hoy. Quédate ahí porque vamos a actualizar con algunas de las cuestiones que buscamos con la producción estos últimos sucesos. Esto que estás diciendo vos, todas las personas que van pasando hacia Armenia, al momento de la actualización, decíamos, eran más de 13.000 personas que estaban huyendo de la región. Hasta hace un ratito eran 30.000. Hasta hace un ratito, como decís vos, eran 30.000. Ocurre una explosión en la que ya reporta la gente, o por lo menos el Servicio de Sanidad de Artsaj ya reporta cerca de 70 muertos. Vamos a actualizar eso y seguimos hablando. A ver. Una explosión en un depósito de combustible en Nagorno-Karabaj este lunes por la noche deja al menos 20 muertos y 300 heridos según las autoridades separatistas de la región. Ha ocurrido en una estación de servicio en la que una fila de coches esperaba para repostar y poder salir del enclave. Se desconoce la causa de la explosión, que ocurrió cerca de la carretera que une la capital regional, Stepanakert, con la ciudad de Askerán. Miles de personas de etnia armenia han decidido irse por temor a una limpieza étnica a pesar de las garantías de Azerbaiyán, después de que volviese a imponer su control militar de Nagorno-Karabaj. Hasta ahora, según Ereván, más de 13.000 personas han cruzado a Armenia desde el enclave, que alberga una mayoría de unos 120.000 armenios.
Три этажа квартира оставил. Там свиньи были, там куры были, все. Últimos abrazos a los que, por ahora, deciden quedarse en Nagorno-Karabaj. Miles ya han dejado atrás sus casas y la que consideran su tierra rumbo a Armenia. En algunos puntos los atascos son kilométricos. Hemos estado un día entero en la carretera, explica Gayan. Mis hijos están hambrientos. Un éxodo que una explosión en un depósito de combustible ha convertido en doble desgracia. Allí hacían cola esperando repostar cientos de carabajíes. Hay muertos y muchos heridos con quemaduras. Bueno, esta es parte de lo que está pasando en este momento. Conflicto más que preocupante que nuevamente tiene a un éxodo de armenios, en este caso hacia, por el corredor del Lachin, tengo entendido que es la única vía de conexión. Creo que estaba incluso bloqueado para los suministros. Sí, porque hasta ahora hemos hablado un poquito de la historización muy buena que hizo Mariano, el recorrido previo que hizo Poli, lo que decía Eduardo, de lo que pasó con el ataque en los últimos días, pero la verdad es que lo que ha hecho Azerbaiyán con el bloqueo al corredor de Lachin, especialmente los últimos 9, 10 meses, ha sido convertir a Artsaj en una cámara de muerte a cielo abierto. Para los que nos están mirando, expliquemos, es una región que tiene un solo corredor que lo comunica con Armenia. Está rodeado por territorio azerí y tiene una sola vía de conexión de salida y entrada, no solo de personas, sino de todo tipo de bienes, que es la parte más cercana entre el territorio de Artsaj y de la República de Armenia. Bueno, ese corredor que está custodiado por fuerzas de paz rusas, hace 9, 10 meses que está bloqueado por Azerbaiyán, y entonces las personas en Artsaj no tienen alimentos, elementos de higiene, ropa, combustibles, tienen problemas con los servicios. ¿Por qué esta situación no llamaba la atención o no, o había inacción o no llamaba la atención digamos, como para hacer algo y desbloquear ese corredor, que es la única vía de suministro que tenía? Bueno, es lo que estamos reclamando los armenios de la diáspora, lo que reclaman los armenios de Artsaj y lo que reclaman algunos armenios en Armenia. Es una catástrofe humanitaria mientras la comunidad internacional mira para otro lado. El otro día fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y prácticamente el tema pasó desapercibido. Habló Alberto Fernández, hubo una reacción diplomática de Azerbaiyán y una propuesta, y Alberto Fernández volvió a repetir después en la Asamblea General de la ONU a poner sobre la mesa el tema, pero la verdad es que hay bastante silencio. Ahora habló Macron. Habría que profundizar respecto de la cuestión interna de la política de Armenia, de cómo se ha dado en los últimos años la relación con Rusia, pero obviamente acá influye la actitud que ha tenido el primer ministro armenio, Pashinyan, la actitud que ha tenido como respuesta a Rusia, la guerra que está teniendo Rusia con Ucrania, que obviamente... que hay muchos cuestionamientos hacia el primer ministro armenio también, ¿no? Por lo menos está digamos, su política de alianza con Rusia, entiendo, ¿no? En los últimos meses. Sí, claro, ha cambiado la estrategia geopolítica de Armenia en los últimos tiempos. Ha tenido algún acercamiento con Estados Unidos, con Israel, y bueno, las fuerzas de paz rusas han también cambiado su actitud desde la Segunda Guerra de Karabaj en 2020 para acá. Quédate ahí porque vuelvo a vos, Poli, y me decías, bueno, venían haciendo un recorrido que era hermoso, más que interesante. Divertido, muy lindo, viendo cosas en el medio? Que nos encontramos con la felicidad. Estábamos en el lago Sevan. El lago Sevan es la fuente de agua, de turismo, la belleza, la frescura de Armenia, un paisaje maravilloso, y al ratito saliendo nos damos con la noticia y eso se convirtió todo en absolutamente gris. Hasta el sol se fue, En ese momento fue simbólico porque en ese momento estábamos con el clima soleado, se nubló, y el recorrido que vino después también fue muy triste porque además todo lo que venía era triste. Y esto me remite a que todo empieza a tener nombre y apellido. Porque claro, habíamos estado recorriendo unos días y ya empezábamos a conocer, el chofer de nuestra combi ya tenía gente conocida que estaba en el lugar. ¿Ustedes en ese momento estaban en la capital de Armenia? No, estábamos en el lago Sevan, que es a unos cuantos kilómetros de la capital. El día anterior habíamos estado a 10 kilómetros de la frontera. Habíamos pedido ir hasta allá y nos dijo el chofer, mira, la verdad es que imposible, yo no me voy a arriesgar porque esto es todo el tiempo, puede haber algún
alguna escaramuza, alguna situación, dice, no quiero arriesgar a nadie, así que nos tuvimos que volver. Y entonces, es interesante, perdón, lo que decís, porque a veces desde una región de paz como esta no comprendemos lo que es no poder ir a algún lugar, por esto que decís, las tensiones que hay permanentes, ¿no? Martín, nosotros que vivimos acá en Córdoba no lo dimensionamos, y nosotros como diáspora tampoco lo dimensionábamos hasta que estábamos en un lugar en el que estábamos ahí, a pocos metros, porque Armenia es chiquito. Claro. Armenia es chiquito, o sea, es como Tucumán. Como Misiones. Como Misiones, más chiquito todavía. 21.000 kilómetros cuadrados. Todo está a la vuelta, todo está a pocos kilómetros. Es más, conversando, estábamos en la plaza donde la gente se estaba manifestando y empezamos a hablar con la gente. Pero además hablábamos en inglés porque no queríamos que la gente, como armenio no sabes lo que está pasando. Queríamos saber qué sentía la gente. ¿Qué te pasa vos? Encontramos gente con distintas posiciones, entonces le preguntábamos, ¿qué está pasando? Dice, estallaron una bomba en Stepanakert y empezó otra vez la guerra. ¿Y qué pasa? ¿Estás de acuerdo? Estamos todos mal. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con que se lleve a nuestra gente a la muerte? Y después estaba otra gente que decía, nosotros tenemos que ir a defender nuestra tierra, tenemos que portar las armas e ir a nuestro lugar. Y estaban los otros que te decían, y es necesario detener esto de alguna forma para que cada uno manifestando su posición, pero todos con el mismo dolor. Veíamos un montón aparte de con un dolor reciente, digo, no venían de un conflicto de no, en la de década hace del 3 90, años. en el 2020. 2020. O sea. El viernes fuimos a asistir a un grupo de personas que está viviendo en una provincia muy cercana de la capital, con un grupo de voluntariados, y de voluntariado fuimos a asistir a esas personas que eran refugiados del 2020 de la guerra. Se fueron hasta ese lugar, así les estaban dando una provisión de ropa, y empezaron a tener caras, nombres, apellidos, claro, historias que te estaban contando. Chicos que venían que no tenían sus papás porque sus papás habían quedado allá y entonces los estaba cuidando una señora que los refugió. Y chicos de 7, 8, 9 años, yo tengo mi nena, tiene 9, y le veía a la señora con la criatura y decía, no puede ser que esto esté pasando en el 2023. Empieza a tener nombre y apellido. Mi cuñado tiene su hermana viviendo en Artsaj. Y hasta esta mañana, a las 10 de la mañana, estábamos todos tensionados porque venía con la caravana que venía cruzando donde explotó este depósito de combustible. Y nadie sabía nada, no hay forma de comunicarse, no tenés cómo cargar batería de celular, nada, no había forma. Hasta que alguien le prestó un celular, por Instagram le dijeron, todo bien, nada más. Esa es toda la información y vos tenés tu familia ahí. Es la hermana de mi cuñado que venía con sus 3 hijos, con su marido que ya había estado en la guerra en el 2020. O sea, sabían a qué se estaban enfrentando. Sabían que era esto de entregar las armas para decir, che, tenés que dejar tu casa. Otra señora que me contaba que la hermana con un bolso de esos grandes que uno se las compra, con un bolso de esos, se fue de su casa a la capital, Stepanakert, porque había tenido que entregar su casa. Y le había tenido que prender fuego porque no se le iba a dejar a nadie. Vuelve a sucederle esto algunos años después. Un par de años más tarde, hoy vuelve a sucederle. Tiene que volver a dejar su casa con el mismo bolso con el que fue, claro, para irse a otro lugar. Que sigue siendo su casa, porque se va a Armenia, pero... A veces uno habla y empieza o quiere trazar por lo menos el mapa político, las acciones de una u otra potencia, y vos decís, está bueno ponerle, claro, nombre, rostro a la gente que está sufriendo un montón. Por eso, para ir al otro plano, Mariano, ¿cómo se entiende el accionar de los diferentes países que juegan en esto? La Unión Europea, Rusia, Turquía. Sí, déjame simplemente completar lo que decías vos de vivenciarlo y bajarlo a tierra, porque yo estuve en Artsaj. Tuve la oportunidad de estar en Artsaj en el 2006. La comunidad armenia me mandó para escribir un libro que se llama El Grito Armenio, y estuve ahí. Tiene 4.400 kilómetros cuadrados, para que la gente se dé una idea. Es como el departamento de Calamuchita. Bien. 120.000 personas es la ciudad de Villa María, para que nos ubiquemos, ¿no? Que son 120.000 armenios los que viven ahí en ese lugar. Yo hablaba con la gente, muchos de ellos, por ejemplo, la chica del hotel donde me quedaba, me servía el pan con unas tostadas, con una miel exquisita, y me contaba que ella era sobreviviente del pogrom de Sumgait, cuando mataron 20.000 armenios los azerbaiyanos, ¿no es cierto?, en el 88. Y otros venían de Bakú, o sea que ya venían siendo perseguidos de otros lugares de Azerbaiyán y se habían refugiado en Artsaj,
que indiscutidamente es Armenia desde siempre. Ahí yo hablaba con la gente y le preguntaba a alguien, por ejemplo, ¿y usted estuvo en la guerra? Y se me reía, me decía, ¿qué pregunta es esa? Todos estuvimos en la guerra, todos estuvimos, y veías todavía las marcas. Bueno, una vez estuve en el cualquiera, digamos, de los ciudadanos de a pie te dice todos estuvimos en la guerra, ¿qué pregunta es esa? Bueno, todos te pega fuerte, ¿no? Una más, estaba en el cementerio de Yerevan, en Yerepuruk, y había una viejita que limpiaba las tumbas, ¿no? Y el bronce con las caras de los soldados, ¿no? Todos 24, 22, 21 años, 20 años. Y me contaba de su hijo que había vuelto casi ciego, se había curado y había vuelto a ir a Arsaj. Y estaba orgullosa de que había vuelto como mártir. Por supuesto que me duele, decía, pero esto es lo que hay que hacer. Claro. No podemos hacer otra cosa. Y cuando no haya más soldados, vamos a ir las madres, me decía. Y a mí me parece una locura hoy estar viendo, como decía Poli, de nuevo lo mismo, digamos. Y ¿sabés qué, Martín? Hace 100 años, hace exactamente 100 años, en 1923 terminaba el genocidio armenio. Los turcos exterminaban a 1,5 millones de seres humanos con esto, lo mismo que dice Edu, con la horca, con la decapitación, violaciones masivas, deportaciones masivas. Y hoy, 100 años después, de 2023, lo está haciendo Azerbaiyán. Parece una locura, ¿no? Parece una locura que estemos viviendo. Mirá, te quería agregar, Martín, con la Universidad Nacional de Córdoba, con el INADI, bueno, el Consejo Nacional Armenio, durante años hemos capacitado a docentes, a alumnos, para que no se repita lo de 1915. Siempre creímos que la prevención con la educación era prevenir nuevos genocidios. Parece que como humanos, como raza humana, le hemos cerrado. 100 años después volvemos a vivir lo mismo. Y vos recién preguntabas por los países en Europa, por ejemplo. A partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, justamente la Comunidad Económica Europea el año pasado firma un acuerdo con Azerbaiyán para la provisión de gas. Entonces, ¿quién le va a reclamar algo hoy a Aliyev? Aliyev en las Naciones Unidas, decía Grego recién, por eso quería poner en discusión el doble estándar, digamos, ¿no? Que tienen algunas naciones, claro, para... Paseándose y hablando con todos los presidentes del mundo, incluido el de Estados Unidos, como que en su país no estuviera pasando nada. Además, en Azerbaiyán hay persecución a los periodistas. El padre de Aliyev y él son presidentes de la República hace 50 años. O sea, hace 45 o 50 años que el padre y el hijo es una dinastía en Azerbaiyán, donde obviamente con la plata del petróleo, hoy lamentablemente tenemos que decir que hay un jugador nuevo en esta guerra, que es Israel, que le está proveyendo de armamento de última tecnología a Azerbaiyán para matar a los armenios que viven milenariamente en Artsaj. No me queda mucho tiempo, Eduardo, pero a ver, las últimas informaciones hablaban de esto, de una migración de más de 30.000 personas de esa zona hacia Armenia, que van a ser refugiados. Hay conversaciones que se van a dar, o por lo menos intentos de negociaciones de paz que se van a dar en los próximos días. Las negociaciones de paz, hoy lo dijo Erdogan y lo dijo Aliyev, ellos están con una guerra ganada, que obviamente siempre que gana una guerra impone las condiciones que quiere imponer. A raíz de lo que hablamos recién, Armenia se quedó sin aliados de peso, ¿no? Por este juego de Pashinyan de seducir a Occidente. Rusia, digámoslo así, se abrió del juego. Perdóname, rápidamente, para aquel que nos está mirando y no sabe por ahí las estrategias del primer ministro armenio, Pashinyan, contale un poco por qué hace ese juego, digamos, de nuevas alianzas. Pashinyan arriba al poder en 2018 con una revolución de terciopelo, gana elecciones populares, es electo democráticamente, pierde la guerra del 2020, increíblemente no renuncia, porque no conozco en la historia, con 5.000 muertos y con pérdida de territorio, que siga en el poder. Hubo elecciones, las ganó de vuelta y él se sentó a negociar en estas condiciones. Lo que nosotros reclamamos es que él podría haber parado esta situación negociando antes. Claro. Porque hoy la negociación es la que quiere Azerbaiyán. Y Azerbaiyán hoy volvió a hablar de que quiere el sur de Armenia, que es el viejo proyecto panturquista que empezó en el 1915, que es a unir todos los pueblos de origen turánico, o sea, desde Turquía hasta el Asia Central.
Lo único que hay en el medio que no es de origen turánico son los armenios, que además como ingrediente somos cristianos contra una masa de pueblos musulmanes. Pero la religión no es el problema acá. El problema es político. Turquía quiere hacer una gran Turquía, que es la vieja idea de Kemal Atatürk, ¿sí? Y hoy lo están logrando, lamentablemente, con esta limpieza étnica que veíamos en las imágenes, con todos esos armenios escapando de Artsaj y con el proyecto que tienen de quedarse con el sur de Armenia, que es limítrofe con Irán, y con eso unirían Turquía directamente a Azerbaiyán, a Kazajistán, Tayikistán y todos los pueblos del Asia Central. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Muchas gracias a los cuatro por haber gracias a ustedes. podido poner, digamos, esto sobre la mesa y poder hablar, como dije, de una situación que duele y mucho, y sobre todo porque, bueno, en la comunidad internacional, como lo han dicho aquí quienes están presentes, está, podemos decir, muy sola la República de Armenia y tiene, bueno, por suerte mucha gente que difunde y comenta lo que está pasando. Nos vamos a la pausa, la primera en Redacción Abierta. A la vuelta hablamos sobre esto que se viene viviendo en la ciudad de Córdoba, las tensiones entre los vecinos y los desarrollistas, y en el medio la ley o no, digamos, qué es lo que pasa con los diferentes desarrollos inmobiliarios que, bueno, en este caso vamos a hablar de los de Córdoba, de los de la ciudad de Córdoba. Hay muchos vecinos que se oponen a ciertos desarrollos inmobiliarios que van a trastocar y muchos diferentes barrios de Córdoba. Pausa y ya venimos.